de acuerdo al cronograma de clase. La depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, escuela, universidad, etcétera, ¿no? El ámbito académico. Puede además causarnos pérdida del sueño, pérdida del apetito, falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Así todos nosotros hemos sentido alguna vez una inmensa tristeza en nuestras vidas. Esto es normal tener tristeza. Lo que no es normal es cuando ya se convierte en una enfermedad, un trastorno. Pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa por más de 2 semanas, se debe buscar ayuda. Sentir tristeza es normal, pero estar deprimido clínicamente no lo es. La depresión clínica no es simplemente un malestar, es también una tristeza o melancolía permanente. Nos lleva a sentir inútiles, a tener, a no tener esperanzas. A veces es posible que nos queramos dar por vencidos. La depresión clínica causa pérdida del placer en la vida diaria, tensión en el trabajo y en las relaciones, agrava condiciones médicas e incluso puede llevar al suicidio, tal como han expuesto hoy día los que les ha tocado exponer. En cuanto a la etiología de los trastornos depresivos o la causa es multifactorial. Hay desde causas genéticas y epigenéticas. Las causas genéticas depende de la vulnerabilidad biológica y también acá entra la heredabilidad, ¿no? Si es hereditario o no es hereditario. Y las causas epigenéticas se deben a otros trastornos fuera de lo genético, como son trauma temprano, abuso físico, uso de sustancias y otras enfermedades comórbidas que pueden estar causando el problema de la depresión. En el sexo, las mujeres sufren 2 veces más de depresión que los hombres. Aunque las razones no son claras, existen diferencias genéticas y hormonales que pueden contribuir a la depresión. Es un estudio de investigación que hay que seguir investigando. Antecedentes familiares. Cuando algún miembro de su familia padece de depresión severa, hay el doble de posibilidad para adquirirla, aunque puede ocurrir en personas que no tienen parientes con depresión. O sea, pueden ser de causa epigenética. Uso de ciertas medicinas, como también lo han explicado. Algunos medicamentos con o sin receta médica pueden causar depresión clínica. Cambios o dificultades en la vida, tales como divorcio, jubilación, muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, cambio de país y estilo de vida, crecientes presiones en el trabajo e incremento en la pobreza. Sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas. Aquellas personas a menudo sienten que perdieron el control y pasan mucho tiempo lamentándose por ello, tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. Presencia de otras enfermedades tales como Alzheimer, cáncer, diabetes, afecciones del corazón, desórdenes hormonales, más de Parkinson, trombosis, así como otros trastornos mentales como ansiedad y trastornos de la alimentación, también están relacionados con problemas depresivos. El abuso del alcohol o drogas también. Cuando se tiene problemas de consumo de alcohol y otras drogas, se tiene mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.
La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, en la escuela, en la vida académica y en la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio, que es la etapa de emergencia médica que nos lleva el problema depresivo. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, tal como ustedes, los médicos generales que se están formando y están teniendo conocimiento de este trastorno, pueden en primer nivel de atención, Serum sobre todo, pueden tratar estos de depresión en inicio y luego ya derivarlo al especialista. La afección mental severa de salud mental en el Perú en 2014, según el Instituto de Salud Mental, es para solamente ver la dimensión de porcentaje de depresión que hay en los 12 últimos meses. 8.306.000 personas con al menos un trastorno mental alguna vez en su vida, ¿no? En ese año, que corresponde al 20%, como vamos a ver. 4.858.000 personas de 12 años o mayor con al menos un trastorno mental durante el último año. 1.783.135 personas de 12 años o mayor con trastorno depresivo en el último año. Ven que es bastante prevalente el trastorno depresivo. 234.623 personas de 12 años o mayor con trastorno psicótico. 1.055.000 personas de 12 años o mayor con consumo perjudicial de alcohol y 938.492 personas de 12 años o mayor con dependencia al alcohol. Pues vemos que la depresión está en un nivel mayor que los demás trastornos mentales inclusive. Según el estudio realizado por el Instituto de Salud Mental del 2012 al 2011, la prevalencia anual de algún trastorno psiquiátrico, según la CI-10, corresponde al 20% de la población. O sea, 20% de la población en algún momento de su vida han sufrido un trastorno mental. Y esto es importante para tener conocimiento de que la salud mental es muy importante en la salud integral. Y de este 20%, a nivel anual, el episodio depresivo corresponde al 7.6%, que es una prevalencia alta a nivel del Perú en cuanto a la presentación de problemas depresivos. Por eso que decimos que la prevalencia de depresión en el Perú va más allá de los discursos políticos, es un problema mundial. También, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las discapacidades que produce mayor problema en la vida diaria. En el Perú, como hemos dicho, un 7.6% de la población en todo el país padece de este trastorno, que no tiene vínculo alguno a la fortaleza de carácter, es decir, que no solamente se debe al carácter, a la forma de enfrentar las cosas, sino también hay hay vinculación genética, vulnerabilidad biológica, que también puede desencadenar los episodios epigenéticos de algún estrés postraumático, etcétera. En total, aproximadamente unos 2 millones de peruanos tienen depresión. Si extrapolamos a la actual cantidad de población, 7%, 7 por 3, 21, 6 por 3, 18, 21, más de 2 millones y medio de peruanos tienen depresión. Todos vulnerables. La depresión no discrimina edad, sexo, condición económica, credo religioso, núcleo familiar.
está en toda la población y puede afectar a cualquiera. La gravedad de esta enfermedad radica principalmente en lo poco predecible que es, incluso cuando ya ha sido detectada. En caso de depresión mayor puede complicarse y terminar en un suicidio en cuestión de horas. Por eso es muy importante darle la debida importancia, valga la redundancia, al problema depresivo para que no se complique con un problema suicidio y la pérdida de la vida. La evolución depende de cada caso y de muchos factores que pueden estar alimentando el problema desde el punto de vista epigenético. Cabe indicar que del total de personas que se suicidan en el Perú, un 70% sufrían de depresión según el Ministerio de Salud. O sea, eh, el 70% de personas que tienen depresión se han suicidado según el reporte del Ministerio de Salud. Es un porcentaje alto que nos habla pues la relación que hay entre depresión y suicidio. Clasificación, tenemos la depresión mayor que tiene síntomas graves la mayor parte del tiempo. La distimia, que es una depresión moderada pero persistente que dura más de 2 años. La depresión reactiva, que es reactiva a factores psicológicos o ambientales. Trastorno depresivo orgánico que se debe a problemas médicos como el accidente cerebrovascular, por ejemplo. Para ver los grados de leve, moderado o grave, tenemos que echar mano de los síntomas fundamentales y de los otros síntomas. De los síntomas fundamentales tenemos el ánimo depresivo, que es la tristeza patológica, la pérdida de interés en actividades placenteras, que es la anedonia, y la pérdida de la energía vital. Estos tres síntomas son fundamentales que deben estar presentes sí o sí en todo trastorno mental, ya sea uno o los tres en conjunto con los otros síntomas. Los otros síntomas que tenemos son alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el peso, la irritabilidad, la ansiedad, síntomas somáticos, dolor crónico, la hipobulia o abulia, las ideas de suicidio. Entonces, de acuerdo a ello, podemos dividir en depresión leve, depresión moderada, depresión grave. Tenemos los síntomas fundamentales, como hemos dicho, humor depresivo, pérdida de interés, anedonia, falta de energía o otros síntomas, disminución de la concentración, reducción en la autoestima, sentimiento de culpa, pesimismo respecto al futuro, ideas suicidas, alteraciones del sueño, disminución del apetito. Entonces, si nosotros tenemos estas condiciones y vamos a medir el grado de depresión, vamos a ver que la depresión es leve, por lo menos cuando tiene dos síntomas fundamentales y dos grupos de los otros síntomas. El paciente sufre por sus síntomas, pero puede mantener un rendimiento aceptable, es decir, puede trabajar, puede estudiar. Cuando la depresión es moderada, por lo menos dos síntomas fundamentales y tres o más del grupo de otros síntomas. Aquí ya hay interferencia con el rendimiento del paciente, ya comienza a faltar a su trabajo o faltar a su estudio o disminuir su rendimiento tanto laboral como académico o también en su labor o en su responsabilidad como miembro de la familia. Y la depresión es grave cuando son los tres síntomas fundamentales y por lo menos cuatro de los grupos de los otros síntomas. Los síntomas son de intensidad severa, el rendimiento funcional probablemente esté afectado, inclusive muchos de ellos están con intentos de suicidio, con conducta suicida y necesitan hospitalizarse inclusive. Entonces la depresión es grave. Epidemiología de la depresión. Depresión en adolescentes está en su vida. La depresión mayor se inicia en adolescentes asociados con riesgo suicida. Los estudios prospectivos indican alto riesgo de suicidio de 7.7% en adolescentes. El riesgo es más alto en depresión mayor y hay un peor funcionamiento psicosocial en esta etapa de la vida. En cuanto a la prevalencia en niños y adolescentes,
En los niños es de 0,4 al 2,5%, y la relación por sexo es casi igual, tanto en varón como en mujer. En cambio, aumenta la prevalencia del 0,4 al 8,3% en adolescentes y es 2 veces mayor en las mujeres que en los hombres. La presentación de la depresión son estudios que les estoy presentando, que tienen que ser corroborados por otros estudios y otras investigaciones que pueden hacerse. En la población geriátrica, o sea, en los adultos mayores, nos describe acá como el cuidado en el hogar o la comunidad. Depresión mayor corresponde al 3%. Los síntomas clínicamente significativos se presentan del 8 al 15%. Hospitalizados, residentes en asilos o con cuidados de enfermería, la depresión mayor aumenta del 3% al 11% a 12%. Síntomas clínicamente significativos de 8 a 15% aumenta a 30%, es decir, vemos que la mayor apego a la familia hace que los ancianos no se depriman más porque cuando están fuera de la familia. Tasas más altas de mortalidad en aquellos con mayor de 6 síntomas depresivos. Tasas más altas de suicidio comparadas con adultos más jóvenes. Hay un deterioro cognitivo incrementado, enfermedades médicas comórbidas y también se asocian a estos pacientes con múltiples enfermedades y la depresión en la población geriátrica. Según el género, los prepúberes varones tienen tasas más altas que las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia hay un cambio dramático. A los 15 años las mujeres tienen una tasa 2 veces más que los varones. Estas diferencias persisten hasta los 55 o 60 años, en razón a factores que vienen estudiando y que no están suficientemente claros. No son estudios que se presentan en encuentro de investigación. Cuando se evalúa el estilo de vida, se encuentra que las mujeres son más sensibles a los eventos de la vida negativa, exhiben un estilo afiliativo más fuerte, principalmente en lo que se ha encontrado en la investigación. Depresión crónica subdiagnosticada en un 50%, subtratada. Por lo tanto, si es subdiagnosticada y subtratada, la prevalencia de 3 a 5%. El 30 a 35% de todas las depresiones, corresponde al 30 a 35% de todas las depresiones. Altas tasas de deterioro psicosocial y físico. Altas tasas de comorbilidad, especialmente trastornos de ansiedad, alcoholismo, trastorno de personalidad. Adultos hospitalizados una vez por depresión mayor tienen 15% mayor probabilidad de cometer suicidio. O sea, hay que tener cuidado que los antecedentes del paciente que ha sido hospitalizado por problemas depresivos puede cometer suicidio en un 15% de probabilidad mayor que en la población en general. Uso natural de la depresión no tratada. En un año la depresión no tratada puede recuperarse en un 40%. En cambio, un 20% va a la distimia o recuperación parcial y el 40% permanecen deprimidos. Es decir, el 60% siempre van a requerir, personas que hacen episodios depresivos van a requerir 60% mínimo tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapia. Suicidio por depresión mayor. El 15% de pacientes con depresión mayor se suicidan. Por cada suicidio consumado existen 7 a 10 intentos de suicidio. Las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia de una relación de 7 a 1, mientras que los hombres logran con mayor frecuencia de una relación 3 a 1. Los suicidios por depresión representan el 60 a 75% de todos los suicidios. Como hemos dicho anteriormente, en el MINSA encontraron el 70% de suicidios debido a depresión. En cuanto a la concepción tradicional, hemos dicho que la etiología endógena, o sea, biológica, era la que se consideraba la depresión endógena en un principio, que no tenía factores relacionados epigenéticamente. La neurótica, en relación con alteraciones psicológicas o por problemas de estresores psicosociales,
La reactiva también reacciones a problemas que se presentaban en la vida diaria de la persona. En cambio, en la concepción actual ya no se puede hablar por separado de endógena, porque también tiene algo de aspecto epigenético o neurótica, que es la parte psicológica y la reactiva debido a causa de problemas. Es decir, tanto lo biológico, lo psicológico y los estresores psicosociales o los problemas van a producir tanto la depresión endógena, la neurótica o la reactiva. En la depresión hay que tener en cuenta pues la herencia, como hemos dicho, la genética, la herencia, la constitución o la vulnerabilidad biológica, las enfermedades que, que también la he explicado bien en el seminario, la medicación de igual manera que también puede, el abuso de sustancias, carencias infantiles, conflictos durante la vida de la persona, estresores psicosociales, el abuso sexual. Todo esto se debe a, se produce pues un desequilibrio neuroquímico en el cerebro. Puede también producirse daño cerebral debido a una depresión que puede ser severa o continua. Cuanto a la predisposición genética, la tasa de concordancia es de 40 a 60% en gemelos monocigotos criados separadamente, similar a los que se crían juntos. Tiene una característica poligenética, varios locus identificados, pero aún no genes especificados. Mayores evidencias para el locus 18q del cromosoma 22-23. Entonces, la hipótesis de la depresión del desequilibrio neuroquímico se debe a alteraciones en los neurotransmisores y alteraciones neuroendocrinas. Evolución de la hipótesis de los neurotransmisores, que también nos dan una explicación de la aparición de las depresiones, déficit de neurotransmisores, déficit de receptores, procesos postsinápticos inadecuados, procesos intranucleares también inadecuados, que pueden ser considerados como factores predisponentes o precipitantes o etiológicos del problema de la depresión. Las primeras hipótesis sobre la depresión señalan un déficit en la producción de neurotransmisores como son las catecolaminas, principalmente la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, que están involucrados entre el desequilibrio neuroquímico del cerebro. Tenemos déficit de noradrenalina, los síntomas de la depresión. Está ligado a la apatía, a la falta de interés. La serotonina ligada a la tensión, a la irritabilidad. Entre la noradrenalina y la serotonina está en el medio de la ansiedad. Tenemos la dopamina que predomina la anedonia, que interceptado con la serotonina altera la libido y el apetito. Y ligado con la noradrenalina se evidencia la falta de energía. Y ligado a todos la depresión neuroquímica de los tres neurotransmisores nos da pues el estado de ánimo depresivo, los pensamientos negativos, las conductas suicidas y la falta de energía. Los síntomas fundamentales que hemos hablado principalmente. También cambios estructurales cerebrales en la depresión, reducción en volumen del hipocampo en cuadros agudos y crónicos, reducción de la sustancia gris hipocampal en depresión crónica, relación del tamaño del hipocampo con duración total de la depresión, reducción en densidad y en volumen de la corteza prefrontal, en el número, densidad, tamaño y glía de las neuronas. Acá se ve tomografía por emisión de positrones o neurospect, cómo hay aumento del metabolismo de la amígdala y en la corteza prefrontal órbito medial en pacientes con problemas depresivos que podemos medir mediante
este mecanismo de, de neurospec para ver el daño que se produce en el metabolismo celular en esta área del cerebro. El tratamiento farmacológico y psicoterapia. La psicoterapia de apoyo en depresiones reactivas y leves, pero cuando ya son depresiones moderadas a graves, hay que hacer un afronte de psicoterapia tipo cognitivo-conductual en distimia y depresión mayor. Y el tratamiento farmacológico, si usted o alguien que conoce sufre de depresión, hable lo más pronto posible con su profesional de la salud. Los antidepresivos, la psicoterapia o una combinación de ambos pueden ayudar y deben de ayudar. Y están bien diagnosticadas y bien eh, bien encaminadas, tanto la psicoterapia como el tratamiento con los medicamentos. Trastorno depresivo, metas para el tratamiento. Metas para el tratamiento básicamente es reducir, eliminar los signos y síntomas de la depresión. Es una meta del tratamiento. Otra meta del tratamiento es restablecer el funcionamiento normal, ya que se ve afectado por la vida personal, la vida laboral, la vida académica. Minimizar el riesgo de recaídas y recurrencias porque hay que, hay que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano para evitar que la depresión se cronifique o haya recaídas y se puede evidenciar trastornos depresivos recurrentes cuyo tratamiento ya no va a ser de un año, sino de 4 años y a veces para toda la vida. Entonces hay que minimizar el riesgo de recaídas con el diagnóstico temprano y tratamiento pronto también. Tratamiento farmacológico, los antidepresivos son medicamentos que se cree que actúan cambiando las sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores, principalmente la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, que están involucradas en la regulación del estado de ánimo. Los antidepresivos más comúnmente recetados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los famosos IRS. Son los antidepresivos más recetados e incluyen la fluoxetina, el citalopram, la sertralina, la paroxetina y el citalopram. Pero no solamente son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sino en este pequeño cuadro, para terminar la clase, hemos visto que hay fármacos tricíclicos, que son fármacos clásicos, como la clomipramina, la imipramina, la maprotilina, la amitriptilina, cuyas ventajas determinan que hay una eficacia establecida, la farmacocinética es conocida. Las desventajas es que hay poca tolerancia, cardiotoxicidad, son letales entonces en las sobredosis. Hay que graduar la dosis porque si bien se presentan en dosis bajas, por ejemplo de 10 miligramos, de 25 miligramos, y adquieren su poder antidepresivo todavía a los 100 miligramos, 150 miligramos, algunos de ellos. Y entonces hay que ir de a pocos aumentando la dosis de forma progresiva y ahí puede haber cardiotoxicidad o aspectos letales en sobredosis. En cambio, en los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRS, hay una eficacia establecida, bien tolerada, su fácil administración, ya que vienen presentaciones de inicio y de mantenimiento casi igual. Por ejemplo, tenemos la fluoxetina de 20 miligramos, con eso se puede iniciar y se puede continuar y con eso se mejora al paciente, o la sertralina de 50 o de 100 miligramos, también pueden iniciarse, continuar con esa dosis o máximo duplicar la dosis. Desventajas, posibles alteraciones, interacciones medicamentosas, efectos adversos serotoninérgicos. Hay que tener cuidado de no retirar abruptamente los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahí hay mayor disfunción sexual, es decir,
Las personas que toman los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, aparte de estar deprimidos, también cuando inician el tratamiento tienen dificultades en su disfunción sexual, lo cual hay que informar al paciente para que el paciente y la pareja tengan conocimiento y eh, no se sientan desconcertados ante esta situación. Luego tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, como es la reboxetina. Ventaja es tiene menos interacción, posible mejora cognitiva. La desventaja es la inquietud y el insomnio. Luego tenemos el inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, como el bupropión. Menores efectos cardiovasculares, no disfunción sexual. Eso es una ventaja porque está probándose. Cada antidepresivo depende de la adherencia al tratamiento. No quiere decir que un antidepresivo es mejor que el otro, pero hay que tener en consideración estas ventajas y desventajas. Hay un riesgo de convulsiones también en el bupropión. Y los agonistas de la A2, la mirtazapina, menos interacciones efectivas en insomnio y anorexia. No, lo único desventaja es la sedación y la ganancia de peso. Eso sería todo en cuanto a lo que es la depresión, desde el punto de vista ya académico y complementado con el seminario según la DSM-5 que nos ha ilustrado que hay varias depresiones que también hay que tomar en consideración para poder hacer el tratamiento adecuado, tanto desde el punto de vista farmacológico como psicoterapéutico. Muy bien, entonces vamos a pasar lista. Yanela Lupe Javier. Yanela Lupe Javier. Ella has puesto, ¿no? Sí, doctor, se ha Sí, expuesto. doctor. Ha expuesto Jara, Javier y Jauregui. Jara, Santisteban, Marcelo. ¿Está presente? Juan Carlos Mamani Chambi. Presente, doctor. Mamani Chambi. Caterine Milagros Lazo. Presente, doctor. Buenas tardes. Catherine Lisray Laveriano. Presente, doctor. Buenas tardes. Keili Pilar Judmu. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. León Caico Joan. Lisbeth Emily Jauregui de la Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. López Vargas María Judith. Presente, doctor. Buenas tardes. Lozano Becerra Haller. Luis Gustavo Olivia Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Maita de la Cruz Yesling. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado Javier Cruz, doctor, presente, por favor. Javier Cruz, ya.